Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Es evidente que los ciclos se cumplen inexorablemente. Uno nace, se reproduce y muere, y así cada una de las cosas dentro de lo que la generación en el planeta Tierra hace el ser humano. Y por supuesto los sistemas. Los sistemas políticos tienen una determinada vigencia. Ahora, ¿vuelven los sistemas o no vuelven? Miren, a veces van dando la sensación de que cambiaron, pero las opciones no son tantas. Hay una opción estatista, una opción liberal, una opción conservadora más chica, una opción nacionalista vinculada probablemente a una parte conservadora del mundo, una opción internacionalista muy apagada, casi desdibujada, y después aparecen los defensores supuestos de determinadas posiciones que se transforman en imperialismo. Y así pasamos revista a todos los imperialismos de nuestro mundo, y desde el romano, cuando le tocó aparecer en la tierra a Jesús, hasta el actual intento norteamericano por un lado, chino por el otro lado, los rusos por otra parte, cada uno de ellos en la búsqueda de tener algo más, porque parecería que lo que tienen no le alcanza. Bueno, es una constante a nivel humano. La búsqueda permanente de situaciones que permitan imaginar o suponer que determinados pueblos pueden estar por encima de otros en un imaginario y permanente jaque mate, donde constantemente la proyección de las guerras es la continuidad de la política por otros medios, según alguna vez se observara y con cierta sabiduría. Cuando uno se detiene frente a esto y dice, pero se reiteran, se repiten las cosas, sí, claro, se reiteran y se repiten, porque los sistemas no son tantos. Hay un sistema estatal, un sistema liberal, un sistema conservador que conserva parte de las tradiciones y que muchas veces tiene que ver con una línea nacionalista. Hay un sector universal que hace que cada uno de nosotros nos vayamos dando cuenta que maneras de pensar no hay tantas, que sistemas no son tantos. Sí hay, por supuesto, observaciones y variantes de distintos sectores que sostienen dentro de un mismo camino diversas formas de llegar a la meta. Quiere decir entonces que en el mundo podemos hablar de los privatistas, de los estatales, sin temor a equivocarnos. Hay políticas donde al Estado le dan una tremenda participación, ahí está y apareció el comunismo en su momento jugando ese rol. Hay estados permanentemente donde la libertad de reacción y de acción está marcada por lo individual, pero tiene reglas muy fuertes en lo colectivo. Ahí tenemos el histórico liberalismo norteamericano. Y entonces uno cree que pueden aparecer cosas nuevas. En esa imaginación, en la Argentina, hubo una gran parte del pueblo que creyó que lo de Milei era una novedad. Y en realidad es una de las teorías más viejas del pensamiento liberal, que está además deformado por el gusto y placer de un individuo que los propios liberales le achacan y le pasan factura diciendo que si hace control de mercado no es liberal. Y lo real y lo cierto es que para nosotros es un cachivache. Pero no decimos esto despectivamente, decimos un cachivache porque es algo que no sirve.
algo que no se puede usar. Y la teoría que quiere aplicar los que actualmente gobiernan no se puede usar. ¿Y por qué no se puede usar? Porque es la salvación de grupos minoritarios en contra del prejuicio mayoritario. Y entonces tendríamos que empezar a buscar a dónde hay ejemplos de lo que acá se pregona para ver si existe la oportunidad en alguna sociedad de que esto sea así y se realice. Ahora, si le sumamos a esto que el que encabeza como principal empleado público la idea y el proyecto liberal, a su vez se llama anarcoliberal, anarquista, que es la negación propia del Estado y que dice en su campaña que él es un topo que viene a destruir el Estado, lo que tiene es una sobreabundancia de anarquismo y lo que tiene es entonces una tremenda confusión porque cree en la libertad anárquica, es decir, cree en que en el sálvese quien pueda, sin que haya reglas que se pongan en vigencia. Y resulta que los que creen en el liberalismo, a la hora de aplicar teorías administrativas del Estado, tienen que tomar determinaciones donde tienen que reconocer la existencia del Estado. Porque un rico, para decir, esta es mi fortuna y a mí me corresponde todo esto, necesita de un Estado que diga que le pertenece. Porque si viene un Estado que quiere expropiar, el rico deja de tener lo que tiene y pasa a ser un ciudadano raso. Por lo tanto, los privatistas necesitan del Estado. Cuando alguien dice que viene a destruir el Estado, como el personaje que hoy tenemos de principal empleado público, y entonces la sociedad masivamente lo vota, el problema y la pregunta no es para el candidato, sino para sus votantes. ¿Por qué llega la sociedad argentina a elegir a alguien que dice que viene con una motosierra a romper todo? ¿En dónde está basado el fundamento de elijamos a alguien que va a destruir todo? Y ahí podemos encontrar una explicación elegante diciendo que es revolucionario el pensamiento de la mayoría del pueblo argentino. Está buscando terminar con la forma amarga de vivir y encontrar una manera mucho mejor y más positiva para todos. Bueno, esto no es así, porque con esta teoría eso no se logra. Y entonces, si alguien que dice que va a destruir todo tuvo la mayoría de los votos, no hay que estudiar para nada al candidato que fue ungido, sino a los votantes. ¿Por qué los votantes argentinos eligieron este camino? Y entonces, por más respuesta que le querramos poner, por más que digan que estaban cansados de los turnos políticos y de los sistemas de radicales, peronistas, etcétera, que nadie proponía soluciones, ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie encontraba una forma y una manera, lo cierto y lo real es que la sociedad votó a alguien que dijo que venía con una motosierra a romper todo y que venía a luchar contra la casta. Nadie sabía lo que era la casta y ahora van descubriendo que la casta es el pueblo argentino, porque en definitiva las medidas que se toman es en contra del pueblo. Y dijo una serie de frases no usadas en ese momento que le parecieron suficientes a la juventud como para tomarlo y transformarlo en su candidato. Y entonces aquí la pregunta viene hacia los ciclos. Todo ciclo se cumple inexorablemente, nace, se reproduce y muere. Así pasó con cada una de las teorías y de los pensamientos. Y así le pasó al radicalismo y así le pasó al peronismo. Pero hay algo que es esencial. No se van, para nada, las teorías que defienden determinadas posiciones. Es decir, cuando uno toma lo que piensa un socialista, lo que piensa un conservador, lo que piensa cualquiera que se identifica con una posición, sabe que hubo antes alguien que marcó esa ruta o ese camino. ¿Qué es el fenómeno del peronismo? El peronismo es la sociedad puesta absolutamente en una sola idea, la economía en función social para que pueda servir a una sociedad que se realiza. Y esa sociedad que se realiza
tiene que ser una sociedad no especulativa, sino productiva, de inversión, de expansión para la felicidad y el pleno trabajo. Y entonces la cuestión primera del peronismo, cuando tiene que definirlo, dice, gobernar es crear trabajo. Creándose el trabajo, la sociedad hace que se produzca más. A mayor producción, mayor empleo. A mayor empleo, mayor consumo. A mayor consumo, todo vuelve a girar, mayor posibilidades de que el crecimiento se vaya expandiendo. Es decir, para que haya una economía funcionando tiene que haber consumo. Y lo que propone este cachivache que tenemos hoy al frente con su idea ungido por la sociedad argentina es al revés. Es frenar el consumo, manejar la recesión y salir con una planilla Excel a decir no hay inflación. ¿Cómo va a haber inflación si hay recesión y si la gente no tiene para gastar? Si no se produce la economía local, ¿cómo va a funcionar un país que pretende incluso y engrupió a todos sus votantes diciéndole que iba a dolarizar la economía y que iba a pasar a tener la moneda fuerte y que los argentinos íbamos a ir a cobrar un sueldo, el que cobraba 400.000 pesos iba a cobrar 400.000 dólares? Se lo creyeron mucho y por eso lo votaron. Entonces, frente a esto de una simple oferta que nadie razonó o mayoritariamente no se razonó, votaron y determinaron en una conjunción de todos los que habían perdido. Macri frotó su ingenio y juntó a todos los sectores que habían perdido para después, en la segunda vuelta, ganarle al que realmente tenía la mayoría de los votos, que era Massa. Es decir, todo lo que pasó y todo lo que transcurrió no fue obra de Milei, fue obra de Macri. Pero Macri ahora se encuentra con que tiene que ir a hacer la antesala y a pedirle, como le pidió en los últimos días, que por favor le dé una mano y que le saque de encima el endeudamiento del correo de la familia de Macri que nunca pagó. Y entonces allí se encuentra y se da cuenta que él generó un monstruo que no solamente no lo escucha o lo escucha a media, sino que ahora sale a construir política a través de su hermana y le van comiendo las fichas ¿de quién? Del PRO, del partido que Macri a su vez le robó algún día pasado a López Murphy. Entonces, en esta lucha de salteadores de bosque, Macri le robó el partido al economista mencionado y ahora la hermana de Milei dice que va en procura de los macristas para transformarlos en La Libertad Avanza. Y ahí tiene una operadora central, Patricia Bullrich. ¿Por qué Patricia Bullrich? Porque debe ser la mujer que cambió más de partidos políticos en su historia. Debe haber pasado por 6 o 7 observancias políticas. Pero su origen era la vida por Perón. Y hoy la vida por Milei y la represión al que grita Perón. ¿Cómo se hace todo ese cambio? Pasando como ella pasó, saltando de rama en rama y al final no teniendo ninguna convicción, sino una ambición de poder. Bueno, de esos personajes, como Carolina Serrano, el segundo nombre de Patricia Bullrich cuando tiraba tiros y gritaba la patria socialista, hay varios en la Argentina. Y entonces transitan, saltan, van de un palo al otro. Ahí lo tienen a Scioli buscando trabajo, porque yo tengo que trabajar, dijo Scioli, como si los demás no tuvieran que trabajar, y entonces cualquier tranvía lo deja bien, y uno se da cuenta que todo el esfuerzo de construir dirigencia dentro de determinados sectores no sirve con la metodología que se ha hecho. ¿Por qué? Y porque no se prueba que ideológicamente pueda servir al sector. Entonces se pone el que está de onda o de moda. Y en esto Carlos Menem fue el que empezó a darse cuenta que lo mal mirado que estaba la política, entonces lo podía resolver poniendo a un motonauta o poniendo a una figura de la televisión o de la radio o poniendo a alguien que venía del sector artístico o alguien del deporte como candidatos y finalmente entonces Palito Ortega podía ser el candidato a intendente o a ministro o a
vicepresidente que llegó a ser en una fórmula con Duhalde, y entonces todo eso fue haciendo que la sociedad se alejara cada día más de la militancia intensa para cambiar ¿qué? A los políticos. La Constitución dice que para llegar se llega a través del partido político. Bueno, o el golpe de Estado o el partido político. Pero hay otra palabra pendiente, la revolución. No el golpe de Estado como tal y que se define revolución, sino la revolución en serio, el cambio de sistema. Y como el cambio de sistema en la Argentina no se discute, porque va de una punta a la otra, del estatismo al privatismo, del privatismo al estatismo, y no se sale de ahí con variantes de distintos sectores políticos que coinciden en ser estatistas y otros que coinciden en ser privatistas. Y entonces la Argentina está a la merced de cualquiera que aparezca y así puede surgir el que hoy tenemos como principal empleado público. Quiere decir que lo que nos ha faltado a nosotros es convicción política o convencimiento absoluto de la idea que queríamos defender. Y ahí empieza la orfandad que ha llevado el peronismo porque no ha habido ni ha llevado candidatos peronistas. Y entonces tuvimos que elegir una vez a Scioli y otra vez a Massa, y así fuimos eligiendo distintas situaciones, porque hay que remontarse hasta el último gobierno peronista, que fue el de María Estela Martínez de Perón. Y a partir de allí no hubo más un gobierno peronista. Es decir, hubo quienes venían del peronismo, como Néstor Kirchner, hubo quienes hacían menos uso del peronismo como Cristina, pero en realidad salieron de allí, pero no hicieron lo que supuestamente tenían que hacer en un gobierno de ese tipo. Y entonces empezaron los sismos. Antes se inventó el menemismo, después se inventó el dualdismo, después el kirchnerismo, pero todos esos sismos no tienen nada que ver con el peronismo, que sí se puede decir peronismo porque Perón dejó una doctrina, es decir, dejó un pensamiento plasmado diferente a los otros que fueron jefes circunstanciales de un momento político. Una cosa es ser caudillo de un momento político y otra cosa es tener una idea diferente a la que existía en el momento. No la hubo, no existió, y los demás, diciéndose que representaban a un sector político, le pusieron su impronta. Así lo hizo Menem, así lo hizo Duhalde, así lo hizo Cristina, así lo hizo Néstor. Entonces, ¿cómo se hace para que una doctrina llegue y se explique si los que la suceden después aparecen como liderando caudillamente un sector y la sociedad, en lugar de exigirle que cumpla con los postulados de esa mayoría, acepta la jefatura? ¿Esto saben qué es? Comodidad. Es la comodidad de ser conducidos, la comodidad de que otros piensen y me lleven adelante dentro del campo de mi simpatía. Y eso, la comodidad, ha traído el fracaso de la militancia, que se redujo a pocos grupos, y entonces escuchamos frases como la que en un momento dijo la juventud, cuando le cantaban, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, y le gatillaron 2 veces en la cabeza y no se movió nadie de los que cantaban y gritaban eso. Y allí eso fue y actuó como una detención de los jóvenes que pensaban lo mismo y que esperaban enrolarse en la defensa de esa idea. Se dieron cuenta que los que declamaban que hacían eso no lo habían hecho. A diferencia de nuestra juventud, donde escuchábamos que se gritaba la vida por Perón y hubo 30.000 desaparecidos que estuvieron dispuestos a luchar contra todo el momento, contra todo el tiempo, para lograr de alguna forma la búsqueda de lo que se había dicho. Hay diferencias en las juventudes, en las etapas, en los tiempos, en los momentos. Ahora, en el fondo perdura siempre una misma idea, la justicia social. ¿Cómo hacemos para sostenerla? Bueno, aparece un presidente que dice, no existe la justicia social, todo lo libra al mercado, el mercado es el que hace la justicia, y entonces la Argentina está tambaleante ideológicamente porque no nació de un repollo Milei,
sino que fue ungido por el voto mayoritario. Y aquí tenemos que preguntarnos dónde está el fracaso de los que decían representar el peronismo, cuándo, en qué momento se apartaron de lo que el pueblo necesitaba escuchar y por qué sus dirigentes no llegaron a ser los candidatos. ¿Por qué fue candidato Scioli? ¿Por qué fue Massa si no lo eran? ¿No había peronistas? Sí, claro que había. ¿Cómo no va a haber? ¿Y por qué no los pusieron? Ah, bueno, esto es una pregunta para aquellos que han hecho y decidido la política en una habitación de 4x4. Por eso el país necesita de la actividad política, pero también necesita que los partidos tengan una asamblea, hablen, escuchen a sus militantes, a sus integrantes, y no que 4 vivos se sienten para armar una lista de diputados y senadores. La Argentina está en un debate abierto porque ha fracasado la política de abajo hacia arriba y de arriba para abajo. Entonces puede aparecer un supuesto outsider, puede aparecer un muñequito como el que tenemos y sentarse en el trono ungido por el voto mayoritario de una sociedad dispersa, aburrida y ametrallada. Esto de ametrallado dicho en el sentido de la abundancia de ideas que se cruzaban, y entonces la gente, la sociedad, el pueblo empieza a tomar caminos diversos. ¿Saben qué faltó? Militancia peronista. ¿Saben por qué? Porque no quisieron atender y hacer el peronismo profundo, el peronismo de la tercera posición, que su mayoría hubiera concurrido a un activismo permanente y constante. No lo hizo Menem, no lo hizo Cristina, algo sí hizo Néstor, pero entonces allí nos encontramos con la gran pregunta. Si hay una teoría que demuestra que la mayoría del pueblo acepta las 3 banderas del peronismo, ¿por qué se apartaron de ahí? ¿Por qué se apartaron de lo que la sociedad aceptaba y quería? Esto es tema para otro día y para otro comentario.